Es bien sabido que los jefes de la mafia viven una vida de lujo, a menudo con fortunas de las que nunca se rinden cuentas. Pero, ¿qué ocurre cuando su imperio se derrumba? Paul Vario perdió millones tras las consecuencias del atraco a Lufthansa. Michael Francese abandonó el crimen y finalmente pagó el precio. Y una revolución de 5 años despojó a Meyer Lansky de sus activos de miles de millones de dólares. Esta es una recopilación de jefes de la mafia que obtuvieron riquezas inimaginables, pero que al final lo perdieron todo. Sus historias demuestran que en el crimen organizado, la caída siempre es más dura que el ascenso. Empecemos. Santo Traficante, Jr. Era hijo del jefe de la mafia Santo Traficante Sr., un mafioso de Florida y líder de una poderosa familia criminal de la mafia con sede en Tampa. Se rumorea que la familia criminal Traficante está involucrada en el asesinato del presidente John F. Kennedy y del líder de la Cuba revolucionaria, Fidel Castro. En 1946, Santo fue enviado a Cuba para invertir en el creciente número de clubes nocturnos y casinos de la isla. En ese momento, ya era un subjefe de la familia criminal. Santo ayudó a su familia a formar una fuerte alianza con el gobierno de Batista en Cuba. Dirigió los establecimientos de juego Sans Souci y Casino Internacional en Cuba durante el gobierno del exdictador Fulgencio Batista. Sin embargo, en 1959 se produjo un desastre. La Revolución cubana derrocó al corrupto gobierno de Batista, y Fidel Castro, que era el líder rebelde en ese momento, nacionalizó las propiedades de propiedad extranjera. Esto provocó el cierre de varios casinos. Se informó de que, después de que Batista huyera del país, multitudes enfurecidas irrumpieron en los casinos y destruyeron todo lo que había en su interior. Esto supuso un enorme golpe financiero para Traficante y su familia del crimen, ya que el jefe de la mafia perdió sus casinos en el extranjero. La enorme pérdida financiera de Santo hizo que muchos creyeran que más tarde formó una alianza con la CIA en un intento de asesinar a Castro, una supuesta maniobra que dio lugar a un intenso escrutinio por parte de las fuerzas del orden. Curiosamente, a pesar de la violencia de las guerras de la mafia de Florida y de las diversas teorías conspirativas sobre el intento de asesinato de Castro, Santo nunca cumplió condena. Pero mientras Santo se escapó, el siguiente jefe de la mafia no tuvo tanta suerte. Nick Civella. Civella era el líder del sindicato del crimen de Kansas City. En 1981 fue acusado en Kansas City de conspiración y estafa de recibos de juego en un casino de Las Vegas. Según se informa, Civella tenía una especial afinidad por Las Vegas, algo que su abogado pensó que se debía únicamente a su amor por los cuellos de cerdo que se servían en un restaurante italiano de la ciudad. Sin que él lo supiera, Cavilla no solo estaba allí por la comida, sino que también estaba involucrado en algunos negocios ilegales de casinos en Las Vegas. Según se informa, el jefe de la mafia recibía decenas de miles de dólares cada mes en entregas ilegales de dinero en efectivo de sus socios criminales, que robaban dinero no grabado de las ganancias de los casinos. Los jefes de la mafia supuestamente utilizaban estos pagos para ayudar a los propietarios de los casinos a obtener préstamos para la construcción de un fondo de pensiones de los Teamsters. Finalmente, Cavilla fue acusado de un desfalco en el Hotel Casino Tropicana en el Strip de Las Vegas. Inicialmente, había sido condenado a 4 años de prisión en 1980 por conspirar para sobornar a un alcaide de prisión para que organizara el traslado de su sobrino de una prisión federal a una prisión de mínima seguridad en Fort Worth. Esto se produjo después de que un informe de la Oficina Federal de Investigación identificara a Cavilla como el líder del sindicato del crimen de Kansas City. El informe afirmaba que el jefe de la mafia tenía el poder supremo y, como tal, debía ser considerado responsable de sus acciones. Tras su acusación, Civella supuestamente perdió el control de los activos familiares, y esto provocó una importante recesión financiera para el jefe de la mafia. Este siguiente jefe de la mafia también tuvo una historia similar. Paul Vario, jefe de la mafia de la familia criminal Lucchese. Paul Vario fue el líder de una banda que llevó a cabo varios atracos en el aeropuerto internacional TOAFK durante las décadas de 1960 y 1970. Sus socios criminales extorsionaban a transportistas y aerolíneas a cambio de paz laboral. 2 de los miembros más destacados de su banda fueron Thomas DeSimone y Henry Hill. En sus inicios como jefe del crimen de los Lucchese, Vario llevó a cabo la mayor parte de sus negocios criminales desde un antiguo bar alemán y un depósito de chatarra. Allí, supervisó operaciones criminales que incluían secuestros, préstamos usurarios, apuestas y venta de bienes robados. Estos negocios le hicieron ganar una fortuna, aunque su reinado no duró mucho. En 1984, Vario fue enviado a prisión después de que su lugarteniente, Henry Hill, pusiera al gobierno en su contra.
Hill se aventuró en el tráfico de drogas contra las órdenes de Vario y, por miedo a ser asesinado por su jefe, se unió al programa de protección de testigos y testificó contra el jefe de la mafia. Vario fue finalmente condenado por defraudar al gobierno federal. Perdió toda su riqueza tras la condena y murió en prisión en Texas en 1988. Al igual que Vario, esta siguiente persona también perdió su fortuna de una manera desafortunada. Anthony Corallo. Corallo era conocido por los mafiosos y los agentes federales como Tony Ducks, Tony el Pato, debido a su habilidad para esquivar citaciones y condenas. Se le describía como un capo de los viejos tiempos que podía apostar su reputación a su palabra. Aunque no se sabe mucho sobre el patrimonio neto de Corallo, los informes dicen que estuvo muy involucrado en negocios ilícitos, como el juego, los préstamos usurarios, el secuestro de camiones y el chantaje laboral. Estos negocios fueron la fuente de su fortuna hasta su arresto en 1985. Un año después, fue declarado culpable de cargos federales de crimen organizado en un juicio masivo que condujo a la condena de los principales líderes del crimen. Fue condenado a 100 años de prisión y también perdió una parte importante de su riqueza debido a las multas y a la incautación de sus bienes. Anthony Corallo murió años después en prisión a la edad de 87 años. Mientras que Corallo no pudo salir de la cárcel, el siguiente jefe de la mafia tuvo más suerte: Joseph Armone. Armone, conocido popularmente como Joe Piney, era un mafioso estadounidense de la familia criminal Gambino. En los primeros tiempos de su carrera criminal, Armone siguió a su hermano a la familia Mangano y se convirtió en uno de los principales generadores de ingresos de la familia. Era socio de Joseph Biondo, que controlaba parte de la red de contrabando de heroína de la familia. Biondo fue mencionado en el intento de asesinato de Anastasia, la jefa de la familia criminal. El 1 de octubre de 1964, Armone y otros 11 mafiosos de la familia fueron acusados en lo que se convirtió en el caso de la French Connection. Los 12 fueron acusados de transportar heroína por valor de $20 millones desde Francia a Estados Unidos, utilizando a marineros, empresarios y un diplomático como correos de la droga. Este incidente ocurrió entre 1956 y 1965. De manera similar, en diciembre de 1987, Armone también fue condenado por cargos de conspiración de crimen organizado que implicaban extorsión, soborno y viajes interestatales ilegales. El cargo de soborno implicaba un complot para sobornar a un funcionario del gobierno para transferir al hijo del consigliere de Gambino, Joseph Gallo, de una prisión estatal de Nueva York a una prisión federal. La oferta de soborno era de unos $20,000. El 22 de febrero de 1988, Armone fue condenado a 15 años de prisión federal y multado con $820,000. Aunque más tarde fue absuelto, este incidente supuso un duro golpe para sus finanzas. Mientras que Armone pudo evitar una larga pena de prisión, el siguiente jefe de la mafia sigue recluido hasta el día de hoy: Vincent Bassiano. Bassiano se convirtió en jefe en funciones de la familia criminal Bonanno tras el arresto de Joseph Massino. Durante su carrera criminal, se enfrentó a múltiples cargos, entre ellos crimen organizado, intento de asesinato e incluso asesinato. En 2004, el jefe de la mafia fue arrestado y condenado por dirigir un juego ilegal. En agosto de 2007, también fue condenado por el asesinato de un tipo, Santoro, que intentó secuestrar a su hijo. Inicialmente, en 2004, el antiguo jefe de la familia Bonanno, Joseph Massino, se convirtió en testigo de la acusación y denunció que Bassiano había conspirado para matar a un fiscal llamado Greg Andrés. Sin embargo, en ese momento, no había pruebas que respaldaran la denuncia. Más tarde, Massino pudo extraer una confesión inequívoca de Bassiano. Aunque no pudo obtener pruebas para condenar al jefe de la mafia por el asesinato de Andre, sí grabó a Bassiano admitiendo libremente haber ordenado el asesinato de Randolph Pizzolo, que también era miembro de la familia criminal. En 2011, Bassiano fue finalmente condenado por ordenar el asesinato de Pizzolo y fue sentenciado a cadena perpetua. En consecuencia, perdió toda su fortuna y actualmente cumple su condena en la penitenciaría de los Estados Unidos, Coleman. Al igual que Bassiano, este siguiente jefe de la mafia también perdió su fortuna tras un caso de asesinato: James Marcello. A principios y mediados de la década de 2000, James Marcello se hizo famoso por dirigir operaciones criminales en Estados Unidos. Era el jefe de la organización criminal Chicago Outfit y estaba involucrado en las aventuras criminales de la familia. Marcello fue condenado en una ocasión por cargos de crimen organizado y también por dirigir operaciones de apuestas, impuestos callejeros y préstamos de jugo en el oeste del condado de Cook
y en el condado de DuPage. El 5 de abril de 1995 fue condenado a 12 años y medio de prisión, pero después de solo 8 años, el jefe de la mafia fue puesto en libertad y regresó a su casa en Lombard, Illinois. En abril de 2005, Marcello fue acusado de nuevo, y esta vez, junto con su medio hermano menor, Michael Marcello. Ambos fueron acusados de asesinato y crimen organizado. Marcello fue acusado de asesinar a Nicolas D'Andrea, Anthony Spilotro y Michael Spilotro. También fue acusado de intentar matar a Nicolas Sarillo Sr. en 1982. Pero aquí está la cosa. Marcello era un rico jefe de la mafia. Así que poco después de su acusación, intentó ser puesto en libertad bajo fianza, ofreciendo poner como fianza casas por valor de $12,5 millones. Esto incluía una casa de $9 millones en Oak Brook, una casa en Palos Hills, que era propiedad de su hijo, James Marcello, Jr., una casa de verano en Michigan City, una granja en el condado de McHenry y 2 casas en Long Beach, Indiana. Marcello también ofreció permitir que los agentes de la ley interceptaran sus llamadas telefónicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, un juez de distrito denegó su solicitud de libertad bajo fianza. Finalmente, fue enviado a la cárcel y perdió la mayor parte de sus bienes. Mientras que Marcello parecía haber perdido su influencia solo después de ir a prisión, este siguiente jefe de la mafia fue expulsado de la banda. Joey Merlino. Merlino es un antiguo mafioso estadounidense prominente y jefe de la familia criminal de Filadelfia. Es una figura prominente que ha tenido un complejo historial legal y criminal. En los primeros tiempos de su carrera criminal, Merlino ascendió rápidamente al poder y tomó el control de la familia criminal de Filadelfia tras luchar contra una de sus facciones. Dirigió la familia criminal en el juego, la usura, el tráfico de drogas y la extorsión, obteniendo constantemente beneficios de estos negocios ilegales. Merlino era diferente de muchos otros jefes de la mafia. Interactuaba regularmente con los medios de comunicación y el público, a menudo proporcionando caridad y organizando eventos para la gente de Filadelfia. En 2001, el jefe de la mafia fue condenado por varios cargos de la ley RICO, entre ellos crimen organizado, juego ilegal y extorsión. También fue condenado a 14 años de prisión. Tras su salida de la cárcel en 2011, Merlino se quedó en Florida e invirtió en varios negocios, entre ellos un restaurante. Finalmente fue degradado en 2024 y supuestamente expulsado de la mafia de Filadelfia. Mientras que Merlino fue expulsado de la familia criminal, esta siguiente persona se fue por voluntad propia, Michael Francese. De jefe de la mafia a orador motivacional. La historia de Michael Francese es un ejemplo de una caída drástica del poder. Michael Francese es un exmafioso estadounidense que fue jefe de la familia criminal Colombo en la ciudad de Nueva York. Según se informa, abandonó la escuela después de que su padre, Sonny Francese, también jefe de la mafia, fuera condenado a 50 años de prisión por robo a un banco. A principios de la década de 1980, Francese y sus colegas pusieron en marcha un plan para estafar al gobierno federal con los impuestos sobre la gasolina. Según se informa, este plan le reportó hasta $8 millones a la semana. El jefe de la mafia amasó tanta riqueza que, a la edad de 35 años, la revista Fortune lo situó en el puesto 18 de su lista de los 50 jefes de la mafia más ricos y poderosos. Sin embargo, en 1986, la historia cambió. Francese se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado y un cargo de conspiración fiscal. Fue condenado a 10 años de prisión por cargos de conspiración y se le ordenó pagar $14,7 millones en restitución por los cargos federales. Francese también accedió a vender sus activos, incluyendo una mansión en Old Brookville, Nueva York, y su productora Miami Gold. Aunque finalmente fue puesto en libertad en 1989, fue arrestado de nuevo por violar su libertad condicional. El jefe de la mafia fue condenado a 4 años de prisión federal por violar los requisitos de libertad condicional de su liberación en 1989. Sin embargo, después de que lo dejaran en libertad en 1994, Francese decidió alejarse del crimen. Se alejó de la mafia y se retiró a California. También se convirtió en orador motivacional, comentarista y escritor. Aunque es de conocimiento general que Francese perdió su fortuna debido a fuertes multas y casos judiciales, la riqueza de este próximo jefe de la mafia no pudo ser contabilizada. Al Capone. En su día fue considerado uno de los mafiosos más ricos, un jefe de la mafia en la cima de su carrera. Desde muy joven, Alphonse Gabriel Capone mostró una tendencia a la conducta delictiva.
Tras ser expulsado de la escuela, se unió a bandas callejeras locales y comenzó su corta carrera en el crimen. Según un informe gubernamental, la banda criminal de Capone ganaba aproximadamente 50 millones de dólares al año con el alcohol ilegal. A mediados de la década de 1920, ganaban 25 millones de dólares con el juego y unos 10 millones de dólares con las drogas y la prostitución. Se dice que, en la cima de su carrera, el patrimonio neto de Al Capone rondaba los 100 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a 1.500 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, no tenía toda esta riqueza para él solo. Desde secuestradores tortuosos hasta policías corruptos y políticos corruptos, bueno, todos se llevaban su parte. Y cuando Capone terminó en prisión, tenía que hacer frente a fuertes multas judiciales e impuestos atrasados. Pero esa ni siquiera es la parte impactante. Si bien Capone ganó millones durante sus días delictivos, después de su muerte, toda su fortuna no apareció por ningún lado. Mientras que algunos dicen que probablemente lo perdió todo, otros especulan que el jefe de la mafia tiene su dinero repartido en diferentes bancos y escondido en cajas fuertes en diferentes lugares. Mientras que las fuerzas del orden no pudieron dar cuenta de la riqueza de Capone, este siguiente jefe de la mafia perdió todo lo que tenía incluso después de convertirse en informante del FBI. Joseph Massino. Massino era un mafioso estadounidense, miembro de la mafia y jefe de la familia criminal Bonanno. A finales de la década de 1960, Massino era socio de Bonanno. Dirigía una exitosa banda de secuestradores de camiones con la ayuda de su cuñado Salvatore Vitale y un ladrón de coches, Dwayne Leisenheimer. También era amigo de otro secuestrador de la mafia, John Gotti, que más tarde se convirtió en jefe de la familia criminal Gambino. En la cima de su carrera, Massino amasó una enorme fortuna. Abrió su propia empresa de catering, que, con el tiempo, se convirtió en otra tapadera para sus actividades. En julio de 2004, el jefe de la mafia fue condenado en un caso rico tras el testimonio de Salvatore Vitale. En ese momento, también se enfrentaba a la pena de muerte por otra acusación de asesinato. Así que, para evitar la pena de muerte, Massino accedió a testificar contra sus antiguos socios. Supuestamente lo hizo con la esperanza de salvar su vida. Massino fue el primer jefe en activo de una familia criminal de Nueva York en colaborar con la justicia, y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo. Testificó 2 veces para el gobierno y ayudó a conseguir una condena por asesinato contra su jefe en funciones, Vincent Bassiano, en 2011. Al final, Massino fue condenado a cadena perpetua. Se le impuso una multa de más de 10 millones de dólares y se le confiscaron sus restaurantes. Massino también entregó un alijo de 7 millones de dólares y cientos de lingotes de oro, ambos guardados en su casa de Howard Beach. Al igual que Massino, este siguiente jefe de la mafia también tuvo una historia similar. Vito Genovese. Fue un capo importante que contribuyó al auge de la mafia italiana en Estados Unidos durante las décadas de 1920 y 1930. Vito vivió en 3 casas diferentes a lo largo de la costa de Long Island. En 1937, comenzó un exilio de 8 años en Italia, mientras huía de la persecución por asesinato. Un año después de regresar de Italia, el jefe de la mafia compró una casa en Atlantic Highlands y gastó $250.000 solo en reformas, lo que hoy en día equivale a unos $3.700.000. Según Ana, la esposa de Vito, el jefe de la mafia, ganaba $20.000 a la semana con una lotería ilegal en la ciudad de Nueva York. También afirmaba haber ganado $120 a la semana como comerciante de papel de desecho. El 7 de julio de 1958, Vito fue acusado de conspirar para importar y vender narcóticos. Un colega lo implicó en un negocio de drogas y un traficante de drogas puertorriqueño también afirmó haberse reunido con él. El 4 de abril de 1959, el jefe de la mafia fue condenado en Nueva York por conspiración para violar las leyes federales sobre estupefacientes. Fue sentenciado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Aunque fue puesto en libertad más tarde, Vito sufrió una enorme pérdida financiera como resultado de su acusación. Mientras que Vito perdió la mayor parte de sus bienes tras ser condenado, esta siguiente persona renunció a la vida de la mafia: Salvatore Bonanno. En 1963, el padre de Salvatore, Joseph Bonanno, conspiró con el jefe de la familia Profaci, Joseph Magliocco, para asesinar a sus otros 3 rivales: el jefe de la familia criminal Gambino, Carlo Gambino, el jefe de la familia criminal Lucchese, Gaetano Lucchese, y el jefe de la familia criminal Buffalo, Stefano Magadino. En octubre de 1964, Joseph fue secuestrado en las calles de Nueva York, y durante su ausencia de 2 años, Salvatore tomó el mando.
Viendo una oportunidad en la ausencia de Joseph, el mafioso de los Bonanno Gaspar Di Gregorio aprovechó el descontento de la familia por el papel de Salvatore e intentó reclamar el liderazgo familiar. Inició una revuelta que condujo a la Guerra de los Banana, un periodo de 4 años de conflictos dentro de la familia Bonanno. En 1968, tras un ataque al corazón, el padre de Salvatore puso fin a la guerra al aceptar retirarse como jefe y mudarse a Arizona. El propio Salvatore también dimitió y se mudó de Nueva York con su padre. Mientras que Salvatore dimitió voluntariamente, el siguiente jefe de la mafia se vio obligado a retirarse: Frank Costello. Costello fue un importante gángster estadounidense. En 1931, tras la muerte de los jefes del crimen Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano, el jefe de la mafia se convirtió en el enlace político de su sindicato, haciéndose cargo de sus negocios. Costello era un estrecho colaborador de Lucky Luciano, otro jefe del crimen que destacaba por su influencia entre los políticos. Adquirió participaciones en casinos de juego de Las Vegas y socializó con políticos y empresarios de Nueva York. Sin embargo, a pesar de su influencia, Costello tuvo una larga batalla legal con el gobierno de Estados Unidos. También se enfrentó a múltiples condenas e incluso sobrevivió a un intento de asesinato. En 1915, el jefe de la mafia fue a prisión durante un año por llevar un arma oculta. Tras su liberación, se dedicó al contrabando de alcohol y a las operaciones de juego en Nueva York, Florida, Luisiana y otros estados. Esta decisión le proporcionó una gran fortuna, pero no detuvo sus batallas legales con las fuerzas del orden. En 1946, Costello fue deportado a Italia, tras lo cual se vio obligado a retirarse. Aunque todavía trataba de liderar las mafias de Nueva York, su papel se limitaba a asesorar y arbitrar disputas. Ya no participaba en las operaciones diarias del sindicato. Al igual que Costello se retiró de la delincuencia, este siguiente jefe de la mafia también mantuvo un perfil bajo al final de su carrera: Tommy Lucchese. Lucchese fue uno de los padres fundadores de la mafia estadounidense. Era un padrino con buenos contactos y muy respetado, cuyo nombre sigue siendo la identidad de una de las 5 familias del crimen de Nueva York. Lucchese comenzó su carrera durante la ley seca y mantuvo el poder hasta mediados del siglo XX. A los 20 años, el jefe de la mafia había unido fuerzas con Charles Luciano, otro jefe de la mafia, y juntos llevaron a cabo varias actividades delictivas. La familia criminal que ahora lleva el nombre de Lucchese se llamó primero la familia Galliano, en honor al jefe inaugural del sindicato en ese momento. Después de que se derogara la ley seca en 1933, Lucchese consolidó su poder al gobernar el lucrativo comercio textil. Y cuando Galliano murió por causas naturales en 1951, Lucchese ocupó su lugar como jefe, mantuvo un perfil bajo, ganando dinero y acumulando un poder considerable en las sombras. Lucchese logró evitar los titulares durante más de 30 años antes de su muerte, el 13 de julio de 1967. Aunque mantuvo un perfil bajo, se alega que el jefe de la mafia había perdido su poder y riqueza incluso antes de su muerte. Mientras que Lucchese no perdió su riqueza por casos de delincuencia, la historia fue muy diferente para el siguiente jefe de la mafia: Meyer Lansky. Lansky fue uno de los jefes de sindicatos del crimen y banqueros más poderosos y ricos de Estados Unidos. Tenía grandes intereses en el juego, especialmente en Florida, Cuba, Las Vegas y las Bahamas. En la década de 1920, su banda estuvo involucrada en robos, contrabando de licor y otras estafas. En ese momento, Lansky trabajaba junto con el jefe de la mafia Giuseppe Masseria, y juntos desarrollaron un escuadrón de asesinos profesionales a sueldo. En 1936, Lansky había comenzado a desarrollar operaciones de juego en Florida y Nueva Orleans. También operaba en Cuba, donde organizaba sobornos al dictador cubano Fulgencio Batista. Sin embargo, después de que comenzara la Revolución Cubana y Fidel Castro llegara al poder, Lansky se dirigió a las Bahamas, construyendo casinos en Gran Bahama y en la Isla Paraíso. También extendió su imperio del juego a otras zonas del Caribe e incluso al otro lado del Atlántico, a Londres. Lansky estuvo involucrado en muchas actividades delictivas. Estuvo involucrado en el contrabando de narcóticos, la pornografía, la prostitución, el chantaje laboral y la extorsión. También controlaba algunas empresas legítimas, como hoteles, campos de golf y una planta de envasado de carne. El jefe de la mafia ganó tanto dinero que, en 1970, se estimaba que sus activos totales ascendían a $300 millones. Sin embargo, sus días de alegría terminaron pronto después de que fuera condenado por desacato a un gran jurado. Aunque la mayoría de sus acusaciones fueron posteriormente abandonadas, Lansky fue presuntamente obligado a exiliarse en Israel y todos sus bienes fueron confiscados.
Pero hay algo que puede resultarle interesante. Aunque en teoría se afirmaba que Lansky no tenía casi nada en el momento de su muerte, el FBI creía que aún tenía millones en una cuenta bancaria oculta. Lansky no fue el único que sufrió pérdidas importantes. Incluso su socio en el crimen corrió la misma suerte. Lucky Luciano. Se le considera el padre del crimen organizado moderno en Estados Unidos. Luciano creó el crimen organizado estadounidense moderno en 1931 tras organizar el asesinato de su propio jefe. Estableció la comisión en 1931 para unir a las 5 principales familias del crimen de Nueva York y al imperio criminal de la mafia en todo el país. Luciano se hizo rico principalmente en el negocio del contrabando de alcohol durante la ley seca. Llegó al poder tras el asesinato del jefe de la mafia de Nueva York, Salvatore Maranzano, un incidente que orquestó tras enterarse de que Maranzano planeaba matarlo. A principios de los años 30, la familia criminal de Luciano comenzó a hacerse con el control de la prostitución organizada de Nueva York. Esto lo hizo extremadamente rico y poderoso, aunque no por mucho tiempo. La vida de Luciano dio un giro trágico en 1935, después de que Eunice Carter, una trabajadora social convertida en abogada, fuera nombrada asistente del fiscal del distrito. Ella relacionó a Luciano con varios cargos de prostitución que llevaron a su arresto en 1936. El jefe de la mafia fue declarado culpable de una serie de cargos de prostitución. Fue condenado por más de 60 cargos de prostitución forzada y sentenciado a entre 30 y 50 años de prisión, la pena más larga de la historia por prostitución forzada. Después de que Luciano ingresara en prisión, permitió que su amigo Frank Costello asumiera su puesto como jefe de la comisión, mientras él daba órdenes desde la cárcel. Más tarde, Luciano se enfrentó a una audiencia de fianza, y su fianza se fijó en $350,000, lo que obviamente era una cantidad exorbitante en ese momento. Aunque finalmente fue puesto en libertad, Luciano fue deportado a Italia, un castigo que le despojó de sus bienes en Estados Unidos. Pero no fue el único que sufrió tal destino. Este siguiente jefe de la mafia también perdió sus bienes. Philip Rastelli. Rastelli era un jefe de la mafia de la familia criminal Bonanno. Estaba muy involucrado en actividades de préstamo usurario, extorsión y tráfico de drogas, incluso antes de unirse a la familia criminal Bonanno. También tenía un negocio de carritos de comida que le reportaba importantes ingresos. La perdición de Rastelli comenzó después de que su matrimonio empezara a fracasar. Su esposa, Connie, se enteró de sus aventuras y dijo a los agentes federales que su marido era un traficante de drogas. Pero aquí está la cuestión. Connie no siempre estuvo en contra de su marido. De hecho, anteriormente había intentado salvarlo de la cárcel. En 1953, Rastelli y un socio presuntamente dispararon a Michael Russo. La víctima sobrevivió al tiroteo, y durante el año siguiente, Connie se acercó repetidamente a la esposa de Russo con una oferta de $5,000, pidiéndole que no identificara a Rastelli como el tirador. Después de que Connie delatara a Rastelli a las fuerzas del orden, el jefe de la mafia fue arrestado por violar su libertad condicional al relacionarse con personas involucradas en actividades delictivas. Fue acusado por primera vez, junto con otros líderes de la Cosa Nostra, en el famoso juicio de la Comisión de la Mafia. Pero más tarde fue declarado culpable de 24 cargos de extorsión laboral y condenado a 12 años de prisión federal. La condena de Rastelli le hizo perder los bienes de su familia, aunque muchos afirman que volvió al poder. El mundo de la mafia está muy plagado de incertidumbre. Aunque muchos de estos jefes de la mafia gobernaron el inframundo en su día, su poder e influencia se derrumbaron en cuestión de años. ¿Qué opinas de sus historias? Déjame saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.